Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy quiero reivindicar la figura de Lise Meitner, una mujer que contra viento y marea se abrió camino en uno de los terrenos más hostiles para su tiempo, la física nuclear, y que dejó, además de grandes aportaciones científicas, un ejemplo de integridad personal que la historia aún no ha terminado de reconocer en su justa medida. Su vida atravesó 2 guerras mundiales, el ascenso de los totalitarismos, el racismo institucionalizado y un exilio forzado. Luchó no solo contra las barreras científicas, sino también contra un muro de desprecio por su género, su origen y sus convicciones éticas. Y, a pesar de todo, nunca dejó de ponerse del lado de la humanidad. Únete a mí para descubrir la fascinante vida de Lise Meitner, una mente prodigiosa que dejó una huella improbable en la historia de la ciencia. Viajaremos desde su infancia en Viena hasta sus días finales en Cambridge, siguiendo el rastro de su brillante carrera y los lugares que marcaron su destino. Escucharemos cómo escapó de la persecución nazi, por qué se negó a unirse al proyecto Manhattan y cómo dedicó su vida al uso pacífico de la energía nuclear. Su inquebrantable compromiso no solo perdura en el elemento químico que lleva su nombre, el meitnerio, sino también en su poderosa decisión de no regresar a trabajar con quienes de alguna manera toleraron el nazismo. La historia de Meitner es un testimonio de coraje, resiliencia y convicción en un mundo turbulento. Lise Meitner nació el 7 de noviembre de 1878 en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, en una familia judía liberal. Como tercera de los 8 hijos de Filippo Meitner, un abogado con inquietudes políticas, y Erwin Sjögran, una madre que fomentaba la educación cultural. Lise creció en un entorno estimulante en el barrio de Leopoldsdamm, hogar de la comunidad judía vienesa. Aunque no practicaban el judaísmo, la familia optó por una integración secular y Lise, ya adulta, se convirtió al protestantismo. Desde niña, Lise mostró un gran interés por las matemáticas, la física, inspirada por los libros y las discusiones en su hogar. En la Viena de finales del siglo XIX, las mujeres no podían estudiar en la universidad, y lo habitual era que las jóvenes se prepararan para el matrimonio tras terminar la escuela primaria. Sin embargo, en 1897, gracias a reformas liberales, las universidades austriacas abrieron sus puertas a las mujeres. Con el apoyo de su padre, Lise se preparó durante 2 años con el físico Arthur Schwarzschild para aprobar el examen de ingreso, conocido como Matura. Este examen, necesario para acceder a la educación superior, era riguroso y evaluaba conocimientos avanzados en materias como matemáticas, ciencias, latín, griego, historia y literatura, a un nivel equivalente al de un bachillerato moderno. Las mujeres, que no tenían acceso a escuelas secundarias formales, debían prepararse de forma privada, lo que hacía la prueba aún más desafiante. En 1901, Lise superó la matura y fue una de las 4 mujeres de un total de 14 candidatas que ingresaron en la Universidad de Viena, un logro impresionante en una institución con 500 años de historia dominada por hombres. En la Universidad de Viena, Lise Meitner tuvo como profesor a Franz Exner, un físico destacado que mantenía una estrecha colaboración de amistad con el matrimonio Curie.
pioneros en el estudio de la radiactividad. Eisner influyó en Meitner al transmitirle los avances de la física moderna, incluyendo los descubrimientos sobre el radio y el polonio. Además, Meitner quedó profundamente marcada por las clases de Ludwig Boltzmann, que las describía como las más bellas y estimulantes. Boltzmann, un firme defensor del atomismo, revolucionó la física con sus aportes a la termodinámica y a la mecánica estadística, especialmente con la constante de Boltzmann, fundamental para reaccionar las energías con la temperatura. Sus ideas, que defendían la existencia de átomos en una época de escepticismo, abrieron a Meitner un fascinante mundo científico. A pesar de su inseguridad por no haber cursado una educación secundaria formal, Meitner destacó que en 1906 se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en ciencias en Viena, con una tesis sobre la conducción del calor en sólidos no homogéneos, que recibió los máximos honores. Tras obtener su doctorado en 1906, Lise Meitner buscó oportunidades para continuar su carrera investigadora, pero las opciones para una mujer eran limitadas. Contactó con Marie Curie, pionera en el estudio de la radiactividad, con la esperanza de unirse a su laboratorio en París. Sin embargo, Curie la rechazó debido a que ya estaba al límite de su capacidad con otros investigadores y estudiantes. Decidida a seguir adelante, Meitner se trasladó a Berlín en 1907, atraída por la reputación de Max Planck, una figura central en la física moderna por su teoría cuántica. Planck, impresionado por su talento, la aceptó como su asistente en el Instituto de Física de la Universidad de Berlín, un puesto muy importante para una mujer de esa época. Sin embargo, no todo eran buenas noticias, pues la Universidad de Berlín no permitía el acceso de mujeres al edificio principal, por lo que comenzó a trabajar en un sótano. Allí conoció a Otto Hahn, un químico con quien formó una colaboración científica que duraría 3 décadas, que a juicio de muchos fue una de las más fructíferas colaboraciones de la historia de la ciencia. Fruto de esa colaboración fue el descubrimiento, en 1918, del elemento 91 de la tabla periódica de los elementos, al que pusieron por nombre protactíneo, todo un hito en el estudio de la relatividad. Avanzando en sus investigaciones sobre la física, Lise y Otto exploraron la dispersión de rayos alfa y la absorción de neutrones en un contexto de avances vertiginosos liderados por figuras como Ernest Rutherford, Enrico Fermi y Niels Bohr. En 1921 bajó a Copenhague, donde entabló una amistad con Bohr, y en 1923 comenzó a impartir clases en la Universidad de Berlín, un logro notable para una mujer. Sin embargo, en 1933, la llegada de Hitler al poder le prohibió enseñar por su origen judío. A pesar de ello, continuó investigando en el Instituto Kaiser Wilhelm, protegida por Planck, quien la propuso varias veces para el premio Nobel. Durante los últimos años que estuvo en este instituto, sus investigaciones junto con Hahn y Fritz Strassmann se centraron en el bombardeo de uranio con neutrones, siguiendo los postulados propuestos por Fermi, intentando identificar los elementos transuránicos, pero los resultados obtenidos eran confusos. La vida de Lise Meitner cambió drásticamente el 12 de marzo de 1938 con la anexión de Austria por Alemania. Al convertirse en ciudadana alemana, las leyes antisemitas la afectaron directamente. A pesar del respaldo de colegas como Hahn y Planck, la presión nazi sobre el Instituto Kaiser se intensificó. En junio de 1938, la persecución contra los judíos se agravó y Meitner
supo que su vida estaba en peligro. Un grupo de amigos, liderado por Niels Bohr, Otto Hahn y los físicos holandeses Dick Koster y Adriaan Fokker, organizaron un plan secreto para su huida. El 12 de julio de 1938, Hahn le informó que debía partir al día siguiente hacia Holanda, donde la frontera ofrecía menos restricciones. Meitner preparó 2 maletas pequeñas, simulando una breve excursión, y dejó Berlín sin despedidas. Con solo 10 marcos y un anillo de la madre de Hahn como recurso, viajó en tren hacia la frontera holandesa, acompañada por Koster, quien negoció su paso con los guardias. Tras 7 horas de tensión, cruzó la frontera y un telegrama confirmó su llegada con la palabra clave. El bebé llegó sano y salvo. Meitner pasó unas semanas en Groningen, pero ante la amenaza de una invasión alemana, decidió trasladarse a Suecia, su destino original. En agosto de 1938 llegó a Estocolmo, donde fue acogida por el Instituto Men Sigman. Sin embargo, las condiciones eran desalentadoras. Un laboratorio mal equipado, un salario mínimo y sin ayudantes, además de la barrera del idioma y del aislamiento cultural. La noticia de que su hermano Giustiani había sido internado en el campo de concentración de Dachau profundizó su dolor. A pesar de estas adversidades, Meitner mantuvo su pasión científica. En diciembre de 1938 recibió una carta de Otto Hahn que cambiaría la historia de la física. Hahn y Stallman finalmente habían detectado bario tras bombardear uranio con neutrones, un resultado inexplicable según los conocimientos de la época. Era la culminación a los muchos años de investigación conjunta en Berlín. Ese mismo mes fue a visitar la Suecia a su sobrino Otto Robert Frisch, que había huido de la Universidad de Berlín en 1933 ante la llegada al poder de los nazis, instalándose en la Universidad de Cambridge. Durante un paseo por la nieve, Meitner y Frisch fueron comentando los recientes avances de Hahn sobre el comportamiento del uranio al ser bombardeado por neutrones. Y ambos, siguiendo la teoría de la gota líquida de Bohr, llegaron a la conclusión de que el núcleo de uranio, al absorber un neutrón, se volvía inestable y se dividía en 2 fragmentos, y uno de ellos era el bario. Con esta base, escribieron un artículo que fue publicado por la revista Nature el 11 de febrero de 1939 bajo el título de Desintegración del uranio por neutrones, un nuevo tipo de reacción nuclear, en el que se describía el proceso en el que el núcleo de uranio se dividía en fragmentos más pequeños, liberando energía y utilizando por primera vez el concepto de fisión nuclear. En el mismo artículo, Frisch y su sobrino llegaron a determinar que en el proceso se produciría una pérdida de masa y que, en consecuencia, con la fórmula de Einstein, debería emitirse una energía de 200 megaelectronvoltios, un valor insignificante en ese momento, incapaz de medirse con los aparatos disponibles. Estamos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, y el descubrimiento de la fisión nuclear tuvo graves consecuencias. En 1940, cuando ya había empezado el conflicto, Otto Frisch escribió, junto con el físico Rudolf Peirys, 2 artículos teóricos fundamentales sobre la posibilidad de conseguir una reacción en cadena en la fisión del uranio. Es lo que se conoce como el Memorándum Frisch-Petiers, que despejó el camino al incipiente programa británico de la bomba nuclear. Tras la entrada de los Estados Unidos en el conflicto, Frisch, junto con otros muchos miembros del equipo nuclear británico, se trasladó en 1943 a Los Álamos, Nuevo México, para trabajar en el proyecto Manhattan, que culminó con la fabricación
de las primeras bombas atómicas. Meitner también recibió una invitación para unirse al proyecto Manhattan. Sin embargo, declinó la invitación. Su negativa estaba basada en sus profundos principios éticos. No quería contribuir a la creación de un arma de destrucción masiva, especialmente tras haber sido testigo de los horrores del nazismo. Esta decisión reflejó su compromiso con la humanidad y marcó su postura de rechazar el uso de la energía nuclear como arma. En plena Segunda Guerra Mundial, en noviembre de 1944, la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de Química de ese año se otorgaba al alemán Otto Hahn, científico con el que Lise había trabajado conjuntamente durante su etapa en Berlín hasta 1938, bombardeando átomos de uranio. Durante los años siguientes, Otto siguió investigando bajo la supervisión del gobierno alemán, dirigiendo el Instituto Kaiser, que formaba parte del proyecto Uras-Weber, que buscaba el uso de la energía nuclear en el mundo militar. Esto a nuestra protagonista no le pareció nada bien, pues ella no solo había participado en los experimentos de Berlín hasta 1938, sino que además, como hemos visto, desarrolló junto con su sobrino la teoría de lo que se conoce como fisión nuclear, que era el siguiente paso de los experimentos. El motivo oficial que alegó la Academia Sueca para dar este premio era que se habían basado únicamente en el trabajo experimental de Hahn, dejando de lado la decisiva contribución intelectual de Meitner, una omisión que con el tiempo se ha visto totalmente como injusta. El anuncio del premio Nobel llegó en un momento en que Europa ardía. La ceremonia de entrega se propuso hasta 1945, ya que Hahn estaba prisionero en Inglaterra, en Farm Hall, donde los aliados tenían retenidos a aquellos científicos que habían considerado claves para el desarrollo de la energía nuclear en Alemania. La Academia Sueca siempre defendió su neutralidad a la hora de dar sus galardones, separando al menos oficialmente el mérito científico de la coyuntura política. Pero en este caso el tema no estaba claro. Si bien realmente Otto Hahn no fue miembro del partido nazi, su participación como director del Instituto Kaiser hace que su papel se mueva en esa zona gris donde la ciencia y la política se entrelazan. Una combinación de adaptación de estrategias y compromiso científico que aún a fecha de hoy sigue siendo objeto de polémica. Y además tenemos la exclusión del premio de Lisa Meitner. Habría que plantearse si es que la Academia no quería nombrar a una mujer. Recordemos los problemas que tuvo para dar el segundo premio Nobel a Marie Curie. O no quería dar el premio a una ciudadana judía. O que sería muy incómodo a las autoridades suecas premiar a una científica desplazada por el nazismo. Personalmente creo que los tres factores se juntaron y en este caso hubo una bajada general de pantalones de aquellos que designaron ese año el Premio Nobel de Química. Un año después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1946, Meitner, que recordemos seguía trabajando en Suecia en condiciones lamentables y que tenía que hacer malabares económicos para llegar a fin de mes, se enfrentó con una decisión crucial. Sus antiguos compañeros, Otto Hahn y otros que habían trabajado para la Alemania nazi, tras pasar por un proceso de limpieza que habían realizado los aliados en Inglaterra, fueron invitados a volver a Alemania y seguir trabajando en la reconstruida sociedad Max Planck. Los mandos aliados también ofrecieron a Lise volver a Alemania, recuperando la posición que en su momento tuvo en el Instituto Kaiser Wilhelm. Sin embargo, Lise rechazó categóricamente la propuesta. Ella no podía trabajar junto a científicos que, en su opinión, habían colaborado o tolerado el régimen nazi.
Cuando Otto Hahn intentó convencerla para que volviera a trabajar con él allí en Berlín, en una carta se lo explicó claramente. Le dijo: «Vosotros no quisisteis ver, era demasiado perturbador». Meinen no podía olvidar los horrores de los campos de concentración ni la destrucción de las pertenencias de Berlín por la policía nazi. Su negativa a regresar reflejaba su compromiso con la justicia y su rechazo a normalizar relaciones con quienes, en su opinión, no se enfrentaron al régimen nazi con suficiente firmeza. Esta postura, aunque dolorosa, reforzó su imagen como una científica guiada por principios éticos inquebrantables. A partir de 1947, la vida de Lise Meitner en Suecia mejoró radicalmente. La llamaron para formar parte del Instituto Real de Tecnología de Suecia, momento en el que le asignaron un laboratorio propio, desde donde contribuyó al desarrollo de la energía nuclear en beneficio de la sociedad. En la década de 1950, colaboró con la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, abogando por las aplicaciones de la fisión nuclear en la generación de electricidad y otros usos civiles. En Suecia participó activamente en la construcción del primer reactor nuclear del país, un proyecto que simbolizaba su esperanza en que la ciencia pudiera servir al bienestar humano. Su trabajo en este ámbito destacó su visión de la ciencia como una herramienta para el progreso, no para la destrucción, y su capacidad para transformar un descubrimiento con potencial bélico en una fuerza para el bien común. Y los reconocimientos por su trabajo y su integridad personal comenzaron a llegar. Fue nombrada Mujer del Año por la Women's National Press Club de Washington. Fue recibida por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, y dio varias conferencias en las universidades de Harvard y Princeton. En 1949 recibió la medalla Max Planck y en 1966 el premio Enrico Fermi, siendo la primera mujer en obtenerlo. A finales de la década de 1950 su salud se deterioró y en 1960 se trasladó a Cambridge para vivir cerca de su sobrino Otto Robert Frisch. A pesar de su fragilidad, siguió activa, dando conferencias como una memorable que dio en Viena en 1963, donde repasó su vida. En 1964 viajó a Estados Unidos por última vez para visitar a familiares y amigos. Meitner falleció el 27 de octubre de 1968 en Cambridge, a los 89 años. Fischer, su sobrino, eligió para su tumba el epitafio que decía: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. El legado científico de Meitner siguió vivo tras su muerte. En 1977, el elemento 109, que hasta esa fecha no se había descubierto, le pusieron el nombre de El Meitneiro en su honor. Este reconocimiento, aunque tardío, subraya su impacto duradero en la ciencia y su lugar entre los gigantes de la física del siglo XX, como Marie Curie, a quien Albert Einstein comparó con Meitner. Lise Meitner fue una científica extraordinaria y un símbolo de resistencia. Desde sus inicios en Viena, donde desafió las barreras de género, hasta su exilio en Suecia, donde concibió la fisión nuclear, demostró una pasión inquebrantable por la ciencia. Su negativa a participar en el proyecto Manhattan y su dedicación al uso pacífico de la energía nuclear reflejan su compromiso ético. El Meitnerio inmortaliza su contribución científica, mientras que su rechazo a regresar a Alemania en 1946 subraya su integridad moral. Como dijo en una conferencia en la UNESCO en 1953, la ciencia hace que la gente busque desinteresadamente la verdad y la objetividad,
enseña a aceptar la realidad con maravilla y admiración. Que su vida inspire a las nuevas generaciones a perseguir la verdad con valentía y humanidad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.